many years of work as part of a campaign against extractivism in the region of Guajira in Colombia, and in particular in relation to the Cerrejón mine. As many of you here will know, the mine has been associated with environmental destruction as well as the forced displacement of indigenous communities, and there has been many decades now of work trying to draw international attention to what is going on in the region and to try and affect change. So Jacqueline is, just to explain a little bit, Jacqueline is going to, we're going to try and have this as interactive as possible. I'm going to ask her in a few minutes to speak to us about her work. Jacqueline will speak to us in Spanish. I know some of you here will understand Spanish and some of you will not. So there will be interpreting provided by our other guest this evening, and obviously Jacqueline is happy to take questions in either English or Spanish, and we will provide interpretation for those questions. I'm delighted also to introduce Cian Kalman, who's with us here this evening in her capacity as coordinator of the Latin American Solidarity Centre. And Cian is actually a graduate of this university, so she's wallowing in nostalgia as she's here this evening. She's a graduate of international development here in 2014 and has worked in various parts of Latin America, including in La Guajira, in the region where this mine is located. So she is involved both in her work as a coordinator but also as an activist in trying to draw attention to the really pressing issues of extractivism and environmental destruction in the region. Okay. Okay. So I will just start by asking Jacqueline a few general questions. But I will open it up almost immediately for questions, because I suppose the most important thing is that we can learn as much as possible, listening to Jacqueline and hearing her talk to us about her work. Mil gracias por estar con nosotros, Jacqueline, en Cork, en la verdadera capital de Irlanda. Se llama no Dublín, las mentiras que le habrán dicho en Dublín, que aquí estoy en Cork. Y bueno, quizá para empezar nada más, no sé si usted pudiera empezar hablando un poco sobre la historia de la mina, de la Cerrejón, y luego, por supuesto, sí, hablarnos sobre su trabajo. Bueno, tasakrin Pushua, ¿alguien me traduce? Yo soy Jacqueline Romero, Guayú Epiayu, vengo del norte de Colombia, de un pueblo muy indigno, mi pueblo Guayú. Hacemos parte de los 102 pueblos indígenas que hay en Colombia y somos el pueblo indígena más numeroso hasta el momento, y estamos entre Colombia y Venezuela, ¿no? Yo hago parte de un movimiento de hombres y mujeres Guayú que hemos iniciado toda una lucha de defender el territorio frente a todas las distintas problemáticas, desde el conflicto armado, desde los impactos y la presencia del extractivismo en nuestro territorio. Ha hecho como parte de ese cúmulo de trabajo que hemos tenido entre hombres y mujeres Guayú a través de un movimiento que se llama Fuerza de Mujeres Guayú. So my name is Jacqueline Romero Apiayo. I come from the north of Colombia, from a dignified indigenous community and the Guayú people. We are part of one of 102 indigenous communities in Colombia, and the Guayú are the most numerous, and we're spread between Colombia and Venezuela. I am part of a group of both men and women that work on different issues to do with the armed conflict, to do with the impacts and presence of extractivism in our region, and through our group Fuerza de Mujeres Guayú, or Guayú Women's Force. Y bueno, contarles un poco lo que ha sido la presencia de la actividad minera en nuestra región. Ha sido como desde la década de los 70, cuando se descubre que habían grandes yacimientos de carbón en La Guajira. Luego la historia de lo que ha venido siendo la concesión de los territorios, tanto guayús como campesinos, afros, para la explotación de este recurso mineral.
Hoy en La Guajira tenemos desde hace 30 años una mina que es de las más grandes en el mundo a cielo abierto de explotación de carbón y que en sus inicios en la década de los 80 había sido propiedad del Estado y luego pasó a ser, se vendió al interés privado, ¿no? Hoy es una empresa totalmente privada de la cual es propietaria Anglo American, HP Billington, Glencore, y es una empresa que ha explotado en los últimos 26 años más de 500 millones de toneladas de carbón. Anualmente tiene una capacidad de explotación de 30 a 33 millones de toneladas al año. Y paralelo a toda esta, lo que pareciera ser una gran riqueza, paralelo a eso está todo lo que ha sido la violación sistemática de derechos humanos a comunidades aledañas a la actividad minera. Siempre es un problema la traducción. So, to tell you a little bit about the presence of mining in the region, in the 70s coal was discovered in La Guajira, and our territories began to be given away in concessions, territories belonging to indigenous communities, Afro-descendant communities, and also campesino or smallholder farmer communities. The mine has now been there for 30 years. It is one of the largest open cast coal mines in the world. In the 80s it was state-owned and then was sold to private interests. Today it is still privately owned by 3 multinationals, Anglo American, BHP Billiton and Glencore. In the 26 years they've been exploiting coal there, they have exploited 500 million tons of coal. The mine has a capacity to exploit 30 to 35 million tons of coal a year. And while this might seem like a richness or a wealth, we also see this systemic violation of human rights to local communities, to communities close to the mine. Cabe decir que Colombia es un país, dentro de nuestro marco de constitución, es un país que ha reconocido muchos derechos a los pueblos indígenas. Pareciera ser muy avanzado en eso, ¿no? Pero en la práctica la realidad es otra. Y con relación a eso, también Colombia es un país que ha abierto mucho y ha flexibilizado muchísimo sus normas para permitir que la explotación y el extractivismo de los recursos o de los bienes naturales sea muy fácil para el interés corporativo. Y para la muestra está la región a donde yo estoy, se explota carbón, hay energía eólica, hay una gran concesión para explotación de energía eólica en este momento, ya está la de carbón, y sobre otros intereses como es el gas, por ejemplo, que también tenemos en La Guajira, y eso se permite a través de unas normas que los gobiernos negocian pues a través de los tratados de libre comercio con Europa, Estados Unidos y otros países, ¿no? So Colombia is a country where we have a constitution that recognizes indigenous rights and might seem to be quite advanced, but in practice the reality is very different. And we have seen quite an opening up or a flexibility in our rules and our policies to allow this extraction of our common goods to take place or to be easy for corporations to exploit. And in La Guajira, we not only have coal extraction, but also large concessions for wind farms and also exploitation of gas. And this is being allowed by the relaxing of these policies and laws that are created through free trade agreements with the EU and with other countries. Como comunidades, como mujer también y como miembro de un pueblo indígena afectado por la actividad minera, siempre también aprovechamos estos espacios en centros tan importantes del pensamiento como son las universidades, ¿no? La academia creo que también tiene mucha responsabilidad en poder generar la información necesaria para que entre los países y entre las historias de las culturas que no se conocen en regiones de Europa, por ejemplo, frente a situaciones que pasan en otros países, como en el caso de Colombia, a donde desde La Guajira
la gran cantidad de carbón que se extrae en Colombia es en La Guajira. El 50% del carbón que produce Colombia se extrae de La Guajira. Y ese carbón no se usa en Colombia. Ese carbón, su totalidad se exporta y el gran comprador, más del 58%, es Europa. So as indigenous communities and as a woman coming from an indigenous community that is affected by mining, we see these centers of thought or generation of information like these universities as responsible for generating information and for raising more awareness about what's going on, so that these issues in these communities that aren't so well known, like ours, like our situation, can be visibilized. And 50% of the coal that's extracted in Colombia comes from La Guajira, and the vast majority of that coal, all of that coal, is exported, and 58% of that exported coal is sold to European countries. Frente a eso, también contarles que no pareciera ser que siempre las comunidades nos queremos quejar, nos queremos lamentar de nuestra problemática, pero hay unas realidades sociales que también han sido ocasionados en doble vía, ¿no? Una, por una responsabilidad de Estado que no garantiza derechos a sus ciudadanos, y eso también conlleva que el interés transnacional entra de manera muy fácil y entran a violar derechos humanos dentro de nuestros territorios. No es casual, y si realmente la actividad extractiva en los territorios fuera beneficio, fuera participación, fuera desarrollo, hoy regiones como La Guajira no estarían en el segundo lugar, de empobrecimiento, porque no es pobreza, es un sistema que empobrece a las regiones, y hoy La Guajira está en el segundo lugar de necesidades básicas insatisfechas en cuanto a acceso a salud, a educación, y sobre todo cómo la actividad minera ha afectado en nuestra región, que hay una fragilidad con el recurso del agua, porque estamos en una zona frente al Mar Caribe y la gran parte de La Guajira es semidesértica, y muy al sur, a donde yo estoy, muy cerca a la mina, es una región con un bosque seco tropical, a donde los niveles de agua, eso lo hablan mejor los científicos y los expertos en el tema, ¿no? Pero nosotros hablamos desde la sabiduría ancestral de nuestros ancianos, de contar que hasta hace 30 años los niveles para conseguir o para perforar pozos artesanales para conseguir agua estaban entre los 30 a 40 metros. Hoy ni siquiera 100 metros se consigue agua en un pozo artesanal, porque la mina usa todo lo que tiene que usar para poder extraer el carbón, usa dinamita, usa muchos químicos, y ha afectado al único río que tenemos en La Guajira, que es el río Ranchería, que abastece alrededor de 15 municipios que tenemos. De esos 15 municipios, alrededor de 9 municipios utilizan el agua del río Ranchería. And so, to follow on from that, while sometimes it can seem as if from the communities we are complaining or speaking about our woes, actually what is happening is we are suffering this double injustice. The state is not guaranteeing our human rights, but they are also allowing these multinationals to enter easily into our territories, and this is really no coincidence, like these impacts we are suffering. And if we really had a true participative development or true development, Guajira wouldn't be the second most impoverished region in the country, and I say impoverished, not poor. La Guajira is the department that's second in the whole country in levels of access to basic needs like healthcare and education, and we also have very serious water fragility. A lot of the region is semi-desertic, but in the south part of the region where I live, or where I am from, there is a dry tropical forest, and that's also where the mine is. And we can see from our ancestral wisdom that
our ancestral knowledge passed on that 30 years ago we could drill our own wells and find water at 30 to 40 meters depth, but now we can't even get water at 100 meters depth. The mine is taking up the subterranean water, and it has also badly affected the only freshwater source in the region, the Rancheria River, which supplies 9 different municipalities with water. Con eso no queremos decir que todos los problemas estructurales que hoy se viven en nuestras regiones también tienen que ver con un tema de políticas públicas por parte de un Estado que ya mencionamos que ha sido muy flexible y en ocasiones irresponsable y el principal que viola también nuestros derechos, ¿no? Pero parte de los problemas que hoy tenemos en materia ambiental, de salud, de acceso al agua, tiene que ver en un alto nivel y un alto porcentaje con la actividad minera, que entre otras cosas ha cambiado el uso de la tierra durante 30 años. La Guajira hace 30 años nuestra principal franja económica era agrícola. Hoy estamos en un 5% de esa franja de actividad económica porque toda la tierra donde está la prospección de la mina, donde hay comprobado que están los mantos de carbón y que están concesionados, la norma ha convertido toda esa región en zona minera. Y la zona minera, cuando ya está consagrada dentro de la norma, no permite inversión social para el agro, porque son tierras que están destinadas para la explotación de el mineral. So the problems that we're suffering also have to do with the state and the state policies in the state violations of human rights and in this flexibility in allowing this multinational activity. But there's no doubt that a big part of what we suffer in the region does have to do with mining activity, which has deeply changed land use in the region, where the vast majority of our economic activity was around agriculture, and agriculture now only comprises 5% of local economic activity. Partly this is also because when land is concessioned for mining, it means that it becomes officially denominated a mining zone or mining area by the state, and therefore social investment in agriculture is not permitted to happen, but investment happens towards mining only. Y bueno, lo que ha hecho también la empresa en los últimos 30 años, pues obviamente está en una región que es a donde está nuestro recurso hídrico y ha desviado alrededor de 20 tributarios del río Ranchería, lo cual hace que la sensibilidad del agua cada vez sea mayor en nuestra región. Y lo que hemos también visto y lo que se vive hoy es cómo se han desplazado a comunidades que han tenido que reubicarse. La mina ha tenido que reubicar comunidades porque sencillamente cuando ya están agobiadas por la actividad minera, pues tienen que desalojarlas y tienen que buscar reubicarlas a otras zonas. Y esto ha implicado todo un impacto social, económico y cultural en la vida de los pueblos, ¿no? Porque hemos hablado de que todos estos impactos, tanto al ambiente, tanto a la salud, tanto al tejido social, pero hay un impacto el cual se invisibiliza, que es el impacto cultural que ocasiona tanto a comunidades guayú como a comunidades afro que han sido afectadas por la actividad minera y que han tenido que salir de sus territorios a causa de la cercanía a la mina y que han tenido que ser reubicados. So in the 30 years that the mine has been there, they have deviated 30 different tributaries of the Rancheria River, which we said was the only freshwater source in the region. So it's making the water sensitivity in the area much, much worse. But also, many communities have been displaced by the mine. So when communities can no longer live with the mine, or the mine is taking over their lands, they have no choice but to move. And this brings a whole series of economic, cultural, and social impacts. So yes, while we have the impacts on the visible impacts on health, water, and agriculture,
there's also these invisible impacts culturally in communities. Bueno, y parte también del objetivo de hacer este tipo de conversatorios, de compartir experiencias también con ustedes, lo cual agradecemos mucho. No siempre es fácil poder venir de La Guajira aquí, creo que para ustedes es más fácil ir al territorio y es siempre la invitación que hacemos, ¿no? Para poder conocer, porque el poder corporativo es muy grande y son expertos en presentar informes brillantes en cuanto a responsabilidad social, en cumplimiento de estándares internacionales, en cuanto a derechos humanos. Y lo que estamos viendo hoy, y un poco también el mensaje que queremos dar, es que todo esto que nos quieren contar a través del cambio climático, de que los niveles de temperatura del planeta suben y que tenemos unas responsabilidades como países, no es otra cosa, y por eso también queremos no desmantelar ese discurso, pero que sí se haga una mayor reflexión sobre el tema del cambio climático, porque detrás del cambio climático está la violación sistemática de derechos humanos, de los pueblos, de la naturaleza, y que eso es lo que se traduce hoy en que si nosotros estamos hiriendo al planeta, estamos sacando sus venas, estamos sacando su hígado, estamos sacando su riñón. Eso es lo que para los gobiernos quieren decir, está cambiando el clima, pero ¿quiénes están haciendo que cambie el clima? ¿Y a costa de qué el clima está cambiando? Está cambiando porque estamos simplemente condenando a los pueblos, condenando a la naturaleza y violando los derechos naturales, derechos humanos, y eso es lo que queremos decir, que detrás del discurso del cambio climático también se debe de velar, ¿no? Y que sencillamente no podemos hablar de políticas públicas frente a cómo mitigamos el cambio climático, sino políticas públicas frente a cómo hacemos respetar los derechos humanos de los pueblos. So the objective of these events and opportunities to share and dialogue together, we're always grateful to be able to participate, and it is not always easy for us to come here. In fact, I think it is much easier for you to go to La Guajira, and we extend that invitation for people to come and see the reality. And that is important also because this corporate power is so strong, and they are experts in showing how they comply with human rights, how they comply with standards, and in producing these shiny reports. And also, what we see, the current discourse about climate change and global warming and our responsibility, we really want people to reflect deeper on this issue of climate change, because behind climate change really is a systemic violation of human rights, a systemic violation of life and of nature. Climate change is happening because we're hurting the earth, we're extracting from her veins, we're removing her organs, but we have to think about who is doing that and at cost of who. So climate change is because we are condemning the earth to this violence and violating human rights. So we can't speak of public policies related to climate change. We can't speak of mitigating climate change without speaking of respect for human rights. Y bueno, porque también quiero escucharlos. Irlanda, hasta ahora muy poco nos enteramos también que tiene un centro de negocios de compra y venta de carbón, ¿no? Entonces, frente a eso también nuestra invitación es que tenemos que seguir denunciando, tenemos que seguir visibilizando la inmoralidad corporativa, ¿no? Porque lo que sucede es que en regiones como La Guajira, a donde hay un alto nivel de empobrecimiento de la región, si fuera cierto que la minería, el extractivismo genera desarrollo, hoy no estuviéramos aquí contando parte de nuestras problemáticas que se han generado a causa de esto. Pero más allá de eso está el tema económico que beneficia a unos pocos poderes, a unos pocos poderes corporativos que también se alían con gobiernos, y que eso genera una gran tela de corrupción, porque no conocemos, no seguimos como esa huella de la venta y de la compra del carbón que sale de nuestra región. Y sabemos que enriquece muchísimo a unos pocos,
pero que no sabemos cómo es el negocio. Y hoy encontramos lugares, por ejemplo, como Irlanda, que tienen un lugar donde se compra, se vende, se tranza con la vida de gente que está alrededor de donde traen ese carbón, pero que no hay transparencia, porque Colombia ha modificado su ley de regalías hace muy poco, a petición del interés también global, ¿no? Para facilitar más a las empresas, para que puedan cobrar menos en impuestos. Colombia es uno de los países a donde las empresas transnacionales pagamos más, las organizaciones sin ánimo de lucro, en impuestos que una empresa transnacional. Entonces todo eso es también una responsabilidad de la sociedad civil, que también consume, que también compra en sus países carbón, y a donde también hemos encontrado el discurso de que estamos abandonando el carbón. Países como Alemania, pues no tengo muy claro en Irlanda cómo es el tema de abandonar el carbón, pero entonces queremos abandonar carbón, queremos pensar en alternativas, pero seguimos comprando carbón manchado de sangre. So, because to begin to wrap up, because I also want to listen to you to speak a little bit about the economic issues. Just now, we're finding out that Ireland is a hub for import-export or for sales of this coal, and we really have to denounce this immorality, because if regions like La Guajira, if extractivism really generated development, you know, I wouldn't be here right now speaking with you. So these economic issues, really only a very few elite benefit from mining, allied with government, and it creates this weave or this cloth of corruption, and we're not able to really follow the supply chain of this coal, but we know that only a few benefit. And we now know that Ireland is buying and selling this coal, but there's no transparency around that. There's also issues in Colombia around taxes. The laws have changed, corporate taxes has been lowered, and actually local organizations or non-profit organizations actually pay more in tax in Colombia than multinational corporations. So all of this is also the responsibility of civil society who are consuming this coal, and this double morality as well of countries like Germany, and I'm not sure about Ireland, countries that have stopped mining coal or want to phase out coal mining but continue to import this coal that is stained with blood. Gracias. Y bueno, una pregunta más. No sé si usted nos pudiera explicar un poco sobre cómo se formó la posición y la resistencia a la mina, si empezó desde el principio o si nos pudiera hablar un poco sobre eso y cuáles son los peligros y los riesgos que enfrentan los miembros de su organización y de otras organizaciones similares. Y si me permite un momento voy a explicar eso al público. So I'm just going to, before I open it up, I'm just asking Jacqueline maybe if she might talk a little bit about the history of resistance and the history of opposition to the mines, and also if she would speak a little bit about the current risks and the threats that are faced by activists in her organization, but in other organizations similar to the one in which she works. En el caso específico de la mina del Cerrejón, cuando llega, pasa lo que pasa en muchas regiones del mundo, ¿no? Como toda esta expectativa de desarrollo, de empleo, de que todo va a estar muy bien con la mina porque va a emplear a mucha gente, va a permitir que se desarrolle, que va a haber mejor infraestructura, que nuestras carreteras. Fue igual en La Guajira, ¿no? En la década del 70, 80, hasta mediados de los 90, mientras la mina se establecía y comenzaba su proceso de explotación, digamos que eso fue como lo que sucedió. También sucedió que en Colombia hasta 1991 se hizo la reforma constitucional y hasta a ese momento es que Colombia, ¿cómo es la palabra? Hasta ese momento Colombia también acepta el convenio 169 para el tema de la consulta previa a los pueblos indígenas, ¿no? A través de una ley también Colombia dice, bueno, nosotros incluimos esto dentro de nuestra norma interna,
Pero antes de eso no existía la consulta previa y por eso la mina se permitió desalojar violentamente a comunidades, aún después de la Constitución lo hizo, comunidades negras, por ejemplo, como Tabaco, que fueron desalojadas de una manera inhumana de sus territorios y que todavía, aún después de 17 años, son errantes, porque ni siquiera porque ha habido una sentencia que ha obligado al Estado y a la empresa a darles una reubicación, no se ha podido hacer. Entonces, digamos que hasta ese momento había una situación muy silenciosa, tanto de comunidades que estaban siendo estigmatizadas, estaban siendo presionadas de alguna manera, pero que no había voces mayores para contar lo que estaba sucediendo. So, in the specific case of the Cerrejón mine, like in many regions, when we were expecting the mine to come, or when the mine was beginning, we expected it to bring development, jobs, to bring progress, to bring infrastructure, or improve our infrastructure. And that was kind of the hope or the sensation in the 70s and 80s and even up until the mid-90s as the mine was establishing. Then in 1991, the Colombian Constitution was reformed, and Colombia then became a signatory to the ILO Convention 169 around consultation with indigenous communities. But before that, the mine had been allowed to violently displace communities like many Afro-descendant and black communities, such as Tabaco, which was inhumanely displaced 17 years ago and has still not been resettled. So up until 1991, there were a lot of these very invisible or silenced processes of communities being systematically violated. Y bueno, un poco ya para terminar de responderte, lo que ha pasado después de esta década de 90, 2000, ha habido pues como una mayor visibilidad de las problemáticas y ha habido también como una mayor alianza entre comunidades para poder resistir frente a todo lo que ha sido el mostrar y el contar y el demostrar además toda la violación de derechos humanos que han vivido y que siguen viviendo además todas estas comunidades en entorno minero. Frente al tema de los riesgos, La Guajira no escapa a esta situación porque lo que vimos para la década de los 90, por ejemplo, fue la militarización, luego vino la paramilitarización que fue muy violenta en nuestra región y pues no tenemos cómo comprobar que haya existido una correlación entre empresas, militares, paramilitares, como se ha demostrado en otras regiones del país, por ejemplo, como en el Cesar, con la empresa Drummond, que es una empresa de los Estados Unidos, que está en el Cesar, muy cerca de La Guajira, a donde sí ha habido sentencias frente a que se ha demostrado que han tenido nexos con paramilitarismo y han asesinado a sindicalistas. En La Guajira eso ha sido distinto. Podemos presumir, pero no podemos decir que eso sea así, no tenemos pruebas. Y hoy Colombia, pues como, no sé si lo logren ver en los medios, pero Colombia hoy es uno de los 3 países más peligrosos para los defensores de la tierra. Hoy, entre el año del 2016 hasta el 2019, van alrededor de 417 personas, líderes sociales, entre campesinos, afrodescendientes, indígenas, mujeres, acciones comunales en el país, simplemente por reclamar derechos, ¿no? Reclamar aquello que no tendríamos que reclamar porque se supone se debe garantizar. Y es una cifra avergonzante, es una cifra que hoy tiene a Colombia en cuestión frente a la garantía de la vida de los defensores de derechos humanos y de líderes sociales en el país. So after this period of the 90s to early 2000s that I spoke about previously, we then there began to be more visibility of the problems in La Guajira and alliances between communities to begin to denounce these violations that communities had lived and are still living.
In terms of the risks, La Guajira is a very militarized region, and then later also there came paramilitarism, which was very, very violent in our region. Of course, we have no way to show the connections between militarization, paramilitarization, and mining. But in a nearby region, a nearby department, Cesar, it has been proven that the Drummond mine, a US company, has indeed been connected to paramilitaries where social leaders or union leaders have been assassinated. But we can't say that in La Guajira because we don't have any proof. And today, Colombia is one of the 3 most dangerous countries in the world for defenders. Between 2016 up till now, there's 417 people have been assassinated. They're social leaders, campesino or smallholders, indigenous peoples, and women. And they've been assassinated really only for demanding basic rights that we shouldn't even have to ask for. This is a really shameful situation for Colombia, and now really puts the whole country at question internationally because of what's happening. Bueno, y queremos que intervenga el público Sí, un poco por ahora. favor. Sí. So I'm just saying we'd like to open it up to questions. As I say, you can ask in Spanish or in English. We'll do, so whatever you feel most comfortable, que pueden, por supuesto, preguntar o en español o en inglés, y podemos hacer la interpretación. So, questions or comments? Preguntas o comentarios? Go ahead. Okay. Yes. Just I presume that given the corruption in the state, legal measures don't work. Dice que dada la corrupción que existe y si las medidas legales no funcionan. En Colombia pareciera ser que no, ¿no? Porque hoy sí, es un tema complicado porque no queremos tampoco salir. Aquí estamos diciendo que en Colombia todo funciona mal, pero en materia de justicia, la justicia es ciega y es totalmente corrupta. So in Colombia, it really would seem like not. It is complicated, but really we see that justice is blind and corrupt. There's a lot of corruption. And Sian, did you want to come in? Well, I'm aware that there's this quite strong Irish connection to the mine that Jacqueline mentioned a little bit. So I'm wondering if now would be a good moment for me to speak about that. Yeah. Would you be able to Sure. translate there? So I don't know, does anybody know about this already? Are people aware of that Ireland is importing coal from Cerrejón? Okay. So, so there's really 2 strong connections between the Cerrejón mine and Ireland. The first is that Money Point, which is our only coal-fired power plant, which is owned and operated by the ESB, which is 95% state-owned, has been importing, actually Money Point relies entirely upon imported coal. We don't produce coal in Ireland at all. And since 2011, over 90% of the coal burned at Money Point has been sourced from Colombia, and predominantly from Cerrejón, and actually also from Drummond mine, which Jacqueline also mentioned. So the Irish government is the main shareholder in ESB, so they have a serious responsibility. They must be held to account for continuing to import from a company which is embroiled in such serious human rights violations. And we, in LASK and with other organizations and activists, we've been in the beginnings of a campaign around this, and we've been questioning the government, putting in some parliamentary questions. And the Minister for Foreign Affairs, Simon Coveney, the government has really continued to say that this is a matter for the ESB management rather than the government itself. Even though, of course, the government is supposed to, they're saying that they're going to phase out coal between 2025. There's still really no plan for that to happen. But something that we feel is very, very important and ties very well in with what Jacqueline was explaining about climate change and its connection to human rights is that Ireland would take a strong stance on stopping the importation of coal from the Cerrejón mine on human rights grounds and not just on climate change grounds. So the ESB have been questioned we wrote a letter to the Department of Climate Action or Communications, Climate Action and Environment,
And they wrote to the ESB and asked them about the mine and about this importation of this coal. And the ESB has responded, and they've continued to respond to criticisms by referring to Better Coal, which is a network of coal buyers. It's an industry-led standard. So it's like the companies judging themselves against their own standards that they've made themselves. And they did an independent assessment of Cerrejón in 2018 and found that the company was complying with the Better Coal human rights principles. But we can clearly see that that is absolutely not the reality, and Jacqueline has already explained how the company is very good at covering its own tracks and producing shiny reports, and they have so many resources to do so. So Ireland's really not unique in importing this coal. There's many, many countries that are importing coal from Cerrejón, most of them European, as Jacqueline mentioned, but there's a whole other part of Ireland's responsibility to this, which Jacqueline also mentioned, to do with economic justice, tax justice, to do with supply chains, which is that the coal marketing company, which is Cerrejón's global sales company, it's owned by the same three multinationals, BHP Billiton, Anglo American and Glencore. So CMC, which is responsible for buying and selling every piece of coal that comes out of the Cerrejón mine, has its main headquarters in Dublin. And it, like we all know already why there are so many like tech companies, Apple, etc. in Ireland, because of our low corporate tax rate. So there has been a little bit of advocacy done around this, but up until now, like, how do I say this? It's a very large issue to tackle, but I feel like something that really makes us in Ireland very much, and makes the Irish state very much more responsible than other countries that are simply just importing this coal. And it's really deeply hypocritical, because Ireland has also been very involved in the peace process in Colombia, and we can see that there's no peace in La Guajira. It's a region that is suffering from militarization, from violence. So Ireland's stance on like allowing CMC or allowing companies like that to operate and to basically to avoid tax here, while also on the other hand promoting peace in La Guajira is absolutely not acceptable. So yeah, I'll leave it there. Perhaps with the questions and answers more will come up. Okay, gracias. Thank you, Sian. So any questions or further questions or comments? Yes, here first. Lo pregunto en español. Sí, ¿Cuál es la justificación del gobierno colombiano para que la mina permanezca ahí, viendo que afecta de esa manera a las comunidades? And so just before she starts, how does the Colombian government justify what's going on and the way in which it's affecting the local communities in the region? So, bueno, lo que siempre manifestamos frente a la permisividad del gobierno y la justificación, pues, primero es económico, ¿no? De que primero hay que garantizar el interés nacional frente a los recursos, porque es parte de generar economía en el país. Segundo, la justificación es que ellos, lo que mencionábamos anteriormente, o sea, hay una gran tela de corrupción, de la debilidad institucional, que no actúa como debiera actuar frente a las normas, frente a la vigilancia, frente al control. Y un caso de eso, por ejemplo, están las entidades que tienen que dar las licencias ambientales a la mina. Cuando tienen que ir a territorio, si conocieran de fondo lo que realmente está pasando, no tendrían que dar licencias ambientales o no tendrían que dar estos permisos para que la mina siga avanzando. Pero efectivamente hay toda una relación de maritazgo, como lo decimos nosotros, entre Estado, gobierno, instituciones y empresa. Porque todo lo que tiene que hacer la empresa debe ser validado por la institucionalidad, porque ellos tienen que decir que todo está bien, que todo está marchando bien. Un ejemplo claro lo vemos, por ejemplo, en las instituciones territoriales locales. El plan de ordenamiento territorial de mi municipio, Barrancas, a donde estoy, hace 8 años fue modificado, y la empresa es la que ha dado el recurso para que esa modificación se hiciera, para poder ampliar más la zona minera.
Y así funciona desde la escala mayor, desde los ministerios del ambiente, Ministerio de Minas. Hay una total flexibilidad y una ausencia de control, aunque el Ministerio Público se cansa de decir, como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría, hacen informes importantes a donde dice que falla la institucionalidad, pero finalmente la empresa hace lo que quiere porque tiene legalmente, pareciera que está cumpliendo con la ley. En el documento dicen, cumplimos con los estándares, cumplimos con todos los requisitos y tenemos todos los permisos que tengamos que tener por parte de la institucionalidad. Entonces también tiene que ver con una debilidad institucional que también es relacionada con el poder corporativo. Gracias. So the government really justifies this in two ways. The first is they say it's about the economy, it's about economics, it's in the national interest for there to be mining. And the second issue that we see is all of basically corruption and a deep institutional weakness where the state institutions are not enforcing policies as they should. These institutions have given the mine an environmental license, but if those civil servants really knew what was happening in La Guajira, they absolutely shouldn't be issuing an environmental license. So there is complicity. There's a three-way complicity between the state, between institutions, and the mining companies. A really clear example in our local institutions is our local municipality. The plan in Barrancas was modified, and the company actually gave resources towards that modification, which allowed for the official mining area, the mining zone, to be enlarged. So there's a total flexibility from the institutions around policy, and there's a total lack of control from institutions like the mining ministry or department. And even if other institutions like the Attorney General might say that there are problems, the states, their documents or their licenses, they still says that they are complying with the laws and they have all the necessary licenses to go ahead. So it's a deep institutional weakness which is very closely related with corporate power. Another question down there? Yes. Más un comentario. Bienvenida y muchas gracias por venir hasta aquí. Yo trabajo aquí en la Universidad del Cork, coordinando cooperación con América Latina y con Colombia. En los años recientes hemos empezado una muy buena relación con dos universidades, con la nacional, a nivel nacional, pero iniciado por el equipo en Manizales y Medellín, y también con la Universidad Rosario en Bogotá. Y de hecho vamos a ir una delegación en octubre con el fin de empezar en algún nivel formal un doctorado conjunto con la nacional en temas de desarrollo sostenible y los objetivos del milenio, y de hecho inspirado en problemas reales como la minería, por ejemplo, donde un tema como ese podría ser tema de un doctorado o de una maestría de un estudiante, y tener apoyo ambos de la universidad aquí en Cork y la Universidad Nacional. Lo digo un poco como anuncio, si hay algún académico o estudiante aquí que quisiera interesarse más en este lazo con Irlanda, podría ser muy interesante dentro de este rango. También con la Universidad de Rosario el lazo ha sido entre un centro de estudios aquí que no pudo venir la directora, pero es un centro que ve las visiones marginadas de comunidades indígenas en el mundo, y con el Rosario estamos iniciando colaboración a nivel maestría en esa área, que también estarían muy interesados en este tema. Lo digo un poco en forma de anuncio, pero también para preguntarle si ha tenido su organización algún lazo con alguna universidad en Colombia, y cómo podríamos explorar, digamos, incluir esto de forma viable entre la colaboración que estamos haciendo con instituciones de educación superior en el país.
And I'll just give a brief explanation Yeah. of that, Cliona, for people Okay, who didn't yeah, follow alright. you. But just Cliona works here in the international office, and to give Sienna a break as well, as about to Yeah, thank you. Cliona works in the international office in University College Cork, where she's responsible for engagement with the region of Latin America. And there's been a lot of work with Colombia in the last few years. And she's talking about a particular project that's been initiated both with the Nacional, the university in Colombia, both in Manizales, Medellin, and also in Bogota, which is centered around themes of sustainable development, and which involves also working towards very sustainable development goals, but also at doctoral level. And that is also working with a Centre for Marginalised and Endangered Worldviews in the university here, which is also producing master's programs again with themes connected to precisely to mining and to some of the other aspects of environmental destruction that we've been talking about. So it's really to share that. And then I suppose she finished with a question for Jacqueline, which is about whether there had been any kind of useful cooperation, was it with universities or with educational institutions in Colombia. No sé si han colaborado ustedes con instituciones de educación superior en Colombia, o si tienen proyectos de investigación que han tenido éxito, que han sido útiles o... Nuestra invitación a la academia y en la región específicamente, en La Guajira tenemos una universidad, es pública, la Universidad de La Guajira, pero también un poco cooptada e intersectada por el interés, o sea, por el poder de la mina, porque reciben algún tipo de recursos para fomentar y apoyar la investigación pero como comunidad, como organización, no hemos tenido de pronto ese trabajo de alianza en procesos de investigación. Y creo que sí es una tarea muy importante, porque justo en este momento hay un discurso muy nuevo que sería interesante explorar también desde la academia. En la región, universidades como la Universidad del Magdalena, por ejemplo, con ello hemos venido haciendo pequeños encuentros, foros, para conversar sobre el tema de la transición energética. Eso es un discurso nada más para nosotros aún, pero sí creemos que hay que seguir explorando, porque también está el tema de las energías alternativas, y fácilmente como comunidades podríamos decir las energías alternativas no son tan alternativas, porque si, como está sucediendo ahora en La Guajira, que estamos hablando de hay que fomentar la energía alternativa a través de los parques eólicos. Hay en La Guajira ahora, hay concesión ya para empresas alemanas, y esa energía eólica también se traduce en desterritorialización de las comunidades, impacto cultural, no hay participación en la instalación del negocio como tal, digamos, ¿no? Entonces, no hay una participación equitativa de la comunidad, no hay un respeto y una implementación adecuada de los derechos fundamentales, que es el caso de la consulta previa. Entonces sí creemos, y es una invitación constante que hacemos, que desde la academia, que estos procesos que sean realmente participativos, porque creo que sí hay una urgencia de hablar de la transición, pero también de las alternativas, pero no la alternativa que nos ofrecen, que es simplemente una empresa minera que hoy cambió su razón social y se vuelve una empresa para energía eólica. So our invitation, we have an open invitation to academia, and in La Guajira we do have a public university, but it has been co-opted by the mine, who provides the university with resources. As communities at the moment, we don't have an alliance with universities in terms of research, but one area we would like to work with academia on is around this new discourse, or this discourse that's new for us, that's coming from the universities around energetic transition. And we have done some events or some spaces for dialogue with the University of Magdalena in Colombia about this energetic transition. But as communities, in terms of energetic transition and alternative energies, for us, these energies are really not so alternative, because wind farms, and we do have land concessions for wind farms in La Guajira to German companies. These wind farms also come with a deterritorialization
and huge cultural impacts, there's no participation with communities. It is not equitative at all. There's no respect for human rights like that of prior consultation. So we have an invitation to academia to carry out participative research with us on this area of energetic transition, but in a way that is not just allowing companies to change from fossil fuels to wind energy, to greenwash themselves. Bueno, primero, yo estoy muy satisfecha de haber participado y me enteré como hace unos 30, 40 minutos del evento. Vivo cerca, vine aquí y compañera, pues yo soy boliviana, así que me siento muy feliz de compartir un poco el tema que nos afecta a todos nosotros latinoamericanos. Nuestra Latinoamérica todavía está siendo saqueada y muy saqueada. Pasa también esto en mi país. Mi pregunta va dirigida específicamente a ti como mujer. ¿Cuáles han sido las acciones representando una mujer indígena, representando al grupo de resistencia? Porque sé que la mujer se envuelve a la familia también. Entonces, ¿cuáles han sido las acciones de resistencia de los pueblos indígenas? ¿Cuáles han sido efectivamente o que han tenido efecto dentro de contra la mina o con el gobierno? ¿Y cuáles han sido las alianzas que los pueblos indígenas han tenido en estas acciones de resistencia? Esto sí. Si podrías hablarnos de esto. And again, just so I can explain, we've had a question from a member of the public who explains that she's from Bolivia, so she has a feeling of great connectedness to the topic that's being discussed here. And she's asking Jacqueline if she might talk a little bit about what are the most effective examples of most effective resistance and opposition to what has been going on, and also to talk a little bit about the alliances and the solidarity between the different communities and how that plays out, and particularly from the point of view of women and women's activism. Bueno, yo creo que el movimiento de donde yo vengo es un movimiento que precisamente nace y siempre es un tema contradictorio, ¿no? Digamos, no tendríamos que tener tantos problemas en nuestras comunidades y no tendríamos que buscar salir adelante y tener que hacer tantas acciones cuando se tendrían que garantizar derechos. No debería ser el deber ser, decimos, ¿no? Desafortunadamente es así, y creo que el mismo surgimiento de los procesos, de los movimientos, y en este caso de las mujeres, ha sido también como el resultado de esa violencia, ¿no? Tanto en el marco del conflicto armado, que tiene toda una correlación con el extractivismo, y eso de alguna manera obliga a que las mujeres, las comunidades, tenemos que defendernos y resistir, ¿no? Entonces creo que esa es una historia muy repetitiva en todos los entornos a donde se presentan cualquier tipo de violación de derechos humanos, tanto a las comunidades, a los pueblos, y obviamente el papel de las mujeres sigue siendo muy problemático frente al tema también de todas esas barreras que no permiten, sobre todo también desde lo interno, que las mujeres podamos también, o se pueda también reconocer ese papel tan importante que tenemos al interior también de la misma pervivencia de nuestras culturas, ¿no? Es un ejercicio también de formación, de fortalecimiento de la cultura, de los procesos políticos, y sigue siendo un reto para las mujeres el poder también ganar ese espacio y decir que yo soy mujer indígena, no quiero ser un hombre, no quiero usurpar el papel de un hombre, autoridad de mi comunidad, pero sí quiero que haya un reconocimiento del papel cultural, histórico que tienen las mujeres dentro de los procesos comunitarios, ¿no? So, the movement which I'm from, this issue or the question you ask is always, talking about this is always a little bit contradictory, as we shouldn't have these problems and we shouldn't have to seek these rights when they should already be guaranteed. And our processes as women are very connected to this violence, to this militarization, and to this extractivism, and we have to defend ourselves and we have to continue to resist. And we see this wherever Indigenous communities are oppressed.
But internally, the role of women also can be a problem in our communities or in our movements. It can be difficult internally for recognition to take place of the important role which women play in our cultural and community processes. And it's about strengthening that and strengthening our role as women. So it is a struggle for women, because I don't want to take over men's role, but I do want a recognition of the unique role that women play culturally in our communities. Yes. Yeah. Thank you. And I'll come up there. Perhaps it follows on well, because it's a cultural question about cultural means of resistance and whether those are effective or whether indeed they're a kind of waste of energy and time. So I'm thinking of songs of protest, for instance, or film or dramas of resistance, and whether those are useful at all, or they're actually actively not useful. Está preguntando sobre los métodos de resistir, es decir, los métodos culturales, es decir, hasta qué punto sirven las canciones de protesta, o sea, la poesía de protesta, hasta qué punto son efectivos ese tipo de ejemplo. En el caso nuestro, el pueblo wayú y la situación que vivimos en La Guajira, resistir es ya casi que una forma de vida, ¿no? Frente a todo lo que siempre es problemático en contra de nuestras formas de vida. Eso aprendemos también a convivir con eso, pero también hemos aprendido, ¿no? Y también hemos propuesto formas de vida, modelos, pero sobre eso también están las normas, ¿no? Y nuestras normas no son suficientes o no son entendidas por esta otra forma de hacer normas de los estados, por encima de nuestras propias normas, ¿no? Entonces, la lucha también es política, pero también es jurídica. Y es una situación muy desigual frente a empresas que tienen todo el poder económico y frente a comunidades que cuando tienen que reclamar derechos, exigir derechos, tienen que acudir a instancias o a tribunales para hacer la exigencia del cumplimiento de esos derechos, ¿no? Entonces, esa es una de las resistencias a las cuales también apelamos también a la solidaridad de las organizaciones, de los procesos, de las organizaciones aliadas, porque hace parte también del poder demostrar y del poder exigir que lo que se está haciendo no está bien y que desafortunadamente tenemos que acudir a tribunales, por ejemplo, en el caso de La Guajira, a donde las comunidades, después que se han desconocido, no han sido objetos de ningún proceso de reconocimiento ni de garantía de derechos, y luego tienen que ir a un tribunal para exigir un derecho, ¿no? Y luego viene una sentencia de alguna corte que dice, sí, es que ahí estaban los wayú y había que garantizarles el derecho a la consulta, por ejemplo, a la participación. Bueno, aquí está la sentencia, pero esa sentencia viene después que el daño está hecho, ¿no? Entonces, los procesos de resistencia son de muchas vías, ¿no? Tanto lo político como lo jurídico, digamos, y es una constante situación desgastante también para las comunidades porque no tienen no tenemos como todo ese músculo o toda esa capacidad de sostener una lucha, digamos, contra el Estado, contra el establecimiento, que en últimas es quien hace las normas y es contra ellos que debemos seguir resistiendo porque son ellos quienes violentan los derechos, ¿no? Y se supone deben ser los que garanticen los derechos. So in our case of the Wayuu community, in our situation, resisting is a form of life. We have had to learn to live with all of that which is against us and against our ways of life. And we also have our own internal normas, which are like rules, but also ways. But those aren't really above the state's rules. So the struggle is political, but also judicial, or through the state. So as communities, we have to ask for our rights or demand our rights of the state. We have to go to courts. We have to go to tribunals, and we ask for solidarity from allied organizations.
And that's a way for us to show that it's not okay what's happening, to denounce internationally what's happening. But we have no choice but to go to court because we have no guarantee of our rights, and we have to demand our rights from the state. Then the court might issue a sentence and say, yes, the Wayuu communities do have a right to prior consultation, but this sentence will come after the harm is already done. It's too late for a consultation. So resistance is political, but it's also judicial or legal. And this is really very wearing and very tiring because we can't sustain this struggle against the state and their rules when it's them who is violating our rights, but also it's the state who should, in theory, be guaranteeing our rights. Now, I know there was a question down there. Yeah. Just a quick one. And then you. How large an area have the mining companies grabbed, and how many people have they cleared out? Son detalles sobre cuánto espacio tiene la minas en esta región y sorry, the second part you were asking me? How much How time? many people have they cleared out? Y hasta, bueno, si pudiera aproximar más o menos el número de gente que han sido desplazados. Hasta el momento la mina tiene una extensión de alrededor de 67.000 hectáreas concesionadas, ¿no? Pero tiene mucho más por toda la cantidad de tierra que ha acaparado, digamos. Y hemos hecho, es un ejercicio muy de los procesos comunitarios y decimos que con relación a la extensión territorial eso equivale casi a un 30% de la extensión de toda la región de La Guajira. Frente a las comunidades que ha desplazado de la zona donde estoy, digamos que ha sido una población equivalente como al 10, al 15%, contando un poco en la historia de las comunidades que han sido sacadas de esos territorios, otras que han sido reubicadas o reasentadas, que hace parte como de la buena imagen que quiere mostrar la empresa frente a los reasentamientos y comunidades que han sido despojadas, ¿no? Entonces hay una gran población equivalente como a, no me atrevería como a hablar de ese porcentaje porque realmente no hemos hecho el ejercicio, pero son comunidades rurales que hacían parte de la población total del municipio y que pensamos que sean como alrededor de un 20% de esa población y que hoy está dispersa, ¿no? Unas que han salido de la región sencillamente porque han tenido que desplazarse a otros lugares, otros que han hecho muy malas negociaciones con la empresa y han sido reasentadas y han seguido todo un proceso de esperar que la mina pueda cumplir con esas condiciones mínimas de vida que ahora tienen en otro territorio donde no tienen agua, no tienen la misma extensión territorial que antes tenían y que les garantizaban un sustento, ¿no? Entonces digamos que en proporción la cifra es difusa porque no tenemos como esa cifra concreta de decir sabemos cuántas comunidades han sido, sabemos qué cantidad de agua, por ejemplo, ha desviado la empresa y eso sabemos también cómo se ha traducido en lo que hoy ha sido el cambio de la geografía y del paisaje, ¿no? Humano y natural de la región. So the mine has 67,000 hectares under concession, but it's a lot more than that through land grabbing. And through our community processes, we have calculated that it's about 30% of the region of the department of La Guajira. As for the question about displacement in my area, my part of La Guajira, we think it's about 10 to 15% of local population. That's between communities that have left their lands, communities that have been resettled, and the resettlement happens because the mining company wants to make themselves look good as well, but communities are also just directly forcibly dispossessed or displaced, forcibly evicted. It's hard to calculate really a figure because some people also have left the region entirely. The communities that have been resettled have had really bad negotiating processes with the mining company and are waiting
basic needs and the basic agreements with the company to be complied with. Like they don't have any water, or they don't have access to the same extensions of land that they had before. So in proportion, the figure is hard to say. Like we do know how many communities have been displaced. We do know how many water sources have disappeared and how the land has changed, but it's hard to have an exact figure. Okay. And I know there was a question there. But yeah. La pregunta se refiere sobre todo a los conocimientos tradicionales. Es suponer que por lo mismo de que ha habido, por el saqueo de estas empresas mineras, ha habido también un cierto reacomodo de vivienda, pues un cierto reacomodo del estilo de vida de la gente, y con eso seguramente ha habido una cierta pérdida de memoria de pues de leyendas, de seres mitológicos, relacionados con los sitios naturales de la Guajira. Entonces quisiera preguntarle si de algunos años para acá ha habido, se han perdido los conocimientos ancestrales relacionados con la naturaleza. Traditional knowledges have been lost, and if so, to what extent, or if they persist, and if so, how? Hay una serie o una lista de